Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles en la noche, hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Bueno, no sé si para los que viven aquí en la Florida, no sé si han mirado hacia el sur, porque bueno, hemos tenido unos días bastante despejados, pero si han mirado desde la tarde del martes, miércoles y hoy, sí, hoy es miércoles, hoy está bastante visible. Hay un incendio de maleza, ¿no? Como le llaman aquí, aquí cerca de Florida City, en la parte norte de Los Cayos, en el sur de la Florida. Está muy visible, bien, particularmente ahora con la puesta del sol, y es bastante grande. Entonces, hay que estar atento. Exactamente, Mecho, vamos a hablar sobre eso. Y hay que estar atento, por lo menos yo voy a estar atento porque el incendio no está muy lejos de aquí, está como a un par de millas y está bastante grande. ¿Bien? Para aquellos que viven en Miami, en el sur de la Florida, con mirar hacia el sur, pueden ver la nube que tiene casi que forma de hongo a veces, como una explosión atómica, y realmente está bastante intenso el incendio. O sea, parece que está costando bastante trabajo a los bomberos poder controlarlo. Y nada, hay una sequía enorme. Esta es época de sequía aquí en la Florida, el invierno, y no se sabe, Mecho. Todavía no, o sea, yo dudo que puedan dar una razón del incendio porque parece que con lo grande que es, bueno, me imagino, y es una zona que tiene muchos manglares, ¿no? O sea, una zona que es bastante inaccesible. Me imagino que esa sea una de las causas por las que sea difícil controlarlo, ¿no? Pero bueno, como todos saben, la carretera hacia el sur, hacia Los Cayos, está la US One, la famosa US One, y la otra que es el Car Sound, que es la antigua carretera. Ambas estuvieron bloqueadas ayer, hoy estuvieron también bloqueadas un rato cuando yo venía de mi trabajo hacia acá, hacia mi casa. Fue horrible eso, el tráfico totalmente detenido, bueno, es un caos, ¿no? Y uno de los problemas que yo siempre toco cada vez que hablo en la charla de los domingos, eh, eh, siempre insisto en que cuando hay emergencias, el problema de la evacuación, sobre todo en lugares aquí como por ejemplo el sur de la Florida, que tiene solamente 2 o 3 vías de salida, es un poco difícil, ¿no? Entonces, nada, hay que estar atentos. Voy a estar atento a eso. O sea, hoy cuando termine la charla volveré a asomarme a ver cómo está la cosa, porque incluso la prensa no se ha hecho eco lo suficiente de la noticia, ¿no? Para mi punto de vista, debieron haber puesto más cosas, pero lo que hacen es un pequeño comentario en el mejor de los casos. Bueno, vamos a comenzar con una imagen que se ha tomado, o una serie de imágenes de una luna marciana. O sea, Marte, recuerden que los planetas terrestres son, en orden de distancia al Sol, es Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bien, después vienen los planetas gigantes gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero Marte es el planeta más lejano al Sol de los planetas terrestres. ¿Sí? Recuerden que Marte tiene la mitad del diámetro de la Tierra. O sea, el tamaño de Marte es la mitad del de la Tierra, ¿bien? Para decirlo de una forma fácil. Entonces, la Tierra tiene una luna grande, pero Marte no. Marte tiene 2 lunas pequeñas, ¿bien? Que como son tan pequeñas, o sea, estamos hablando de unos 12, 15 kilómetros de tamaño, no tienen suficiente masa, no tienen suficiente tamaño para tomar una forma redonda. Entonces, tienen forma de patata. Por eso los científicos piensan que esas 2 lunas posiblemente sean asteroides capturados por el planeta Marte en algún momento de su historia. O sea, esa es una de las posibles hipótesis, ¿no? Del surgimiento de estas lunas. Que hayan sido asteroides que formaban parte del cinturón de asteroides, por ejemplo, y fueron capturados después de alguna interacción gravitacional por el planeta Marte. Este es un tema un poco complejo porque para que un planeta pueda capturar un asteroide de forma definitiva, ¿bien? Hay ciertas cosas que tienen que suceder. Manuel, bienvenido, buenas noches. Entonces, los científicos están rompiéndose la cabeza. Esa era una de las teorías. La otra teoría del surgimiento de las lunas de Marte, que son Phobos y Deimos, que no había mencionado su nombre, ¿no? Ambos son la historia del terror, ¿no? Fuga y terror y esas cosas, porque Marte es el dios de la guerra, ¿verdad? Y dicho sea de paso, Marte se le dio ese nombre, Ares, el dios de la guerra, porque tenía un color rojizo, ¿verdad? Rojo anaranjado en el cielo.
Y ese color rojo anaranjado del planeta Marte viene de la cantidad de óxido de hierro que hay en su superficie, que es a su vez la misma razón por la que la sangre humana tiene color rojo, ¿verdad? O sea, el color rojizo de nuestra sangre viene por la cantidad de óxido de hierro que tiene, que dicho sea de paso, ese óxido de hierro, el hierro es el que se usa para transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo desde los pulmones. ¿Sí? Entonces, la misma razón por la que nuestra sangre es roja, Marte tiene ese color rojizo. ¿Sí? Y de allí viene su nombre, el nombre del dios de la guerra, que dicho sea de paso tiene que ver con la sangre. ¿Bien? De forma indirecta, como lo que menos imaginaban los antiguos cuando le pusieron el nombre del dios de la guerra al planeta Marte, ¿bien? Es que el color tenía que ver exactamente con la sangre. ¿Bien? Bueno, estas dos lunas, Phobos y Deimos, dicho sea de paso, el autor de los viajes de Gulliver, ¿bien? Los viajes de Gulliver o Gulliver, como quieran llamarle, él en esas obras menciona que Marte tenía dos lunas antes de que se descubrieran las dos lunas de Marte. ¿Bien? Esa es una historia curiosa, pero dicho sea de paso, no fue el único que tuvo esa predicción, entre comillas. Pero estas dos lunas, existen diversas propuestas, diversas hipótesis sobre su formación. Como dije inicialmente, una posibilidad es que haya sido un asteroide capturado. La otra es que se hayan formado allí como parte de los restos de la formación del propio planeta. Y la última hipótesis que salió es que Marte pudo haber capturado estos asteroides con forma de papa, ¿sí? Que pudieran haber sido dobles. O sea, es muy difícil para un planeta capturar un asteroide, ¿sí? De forma definitiva para transformarlo en una luna. Entonces, si son dobles, gracias, Mech, si son dobles, existe la posibilidad de que uno de ellos salga disparado hacia el espacio y el otro se quede en órbita alrededor del planeta. O sea, las interacciones requieren cierto nivel, hay demasiado nivel de energía envuelto, entonces para que un asteroide realmente se frene lo suficiente como para que quede en órbita alrededor de un planeta, bien, es un poco difícil. Puede suceder, pero lo más probable es que hayan sido asteroides dobles. ¿Sí? Entonces, todavía no estamos claros. De hecho, hace unos años atrás los rusos lanzaron una misión que debía quizás hasta traer muestras de regreso de la luna Phobos, de la otra luna de Marte, porque está Phobos y Deimos. Vamos a hablar aquí un poquitico de Deimos. Pero los rusos tuvieron un problema serio con esa misión y bueno, reingresó en la atmósfera. Nunca llegó a salir lejos de la Tierra, nunca llegó a alejarse de la Tierra lo suficiente y se destruyó en la atmósfera, ¿no? Que se llamaba Phobos, esa misión, dicho sea de paso. ¿Sí? O sea, los rusos han tenido problemas serios con su programa espacial últimamente. Y entonces ahora la misión ERA, HERA, ha tomado fotos de la luna Deimos de Marte, aprovechando que estaba haciendo un impulso gravitacional. ¿Bien? Esta misión, que es de la Agencia Espacial Europea, se está dirigiendo hacia el mismo asteroide que tiene un satélite en el cual la NASA creó el famoso impacto. ¿Recuerdan esa misión de protección, esa misión de prueba o de simulacro de protección de la Tierra, de tratar de desviar un asteroide, que una misión de la NASA hace unos años atrás? Bien, en el año 2022, dicho sea de paso, ya hace 3 años de eso. Bueno, ahora los europeos tienen esta misión que va a acercarse a ese mismo asteroide y va a investigar de cerca los resultados de ese impacto. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante para, justo acabamos de pasar la amenaza de un asteroide que pudiera habernos golpeado en el 2032, ¿verdad? El 22 de diciembre de 2032, y ahora sabemos que, según las últimas estimaciones de la órbita, no debe hacerlo. Bien, podemos estar tranquilos con respecto a eso. Ahora, una de las formas que tienen las naves de acelerarse, los satélites que envía el hombre, es pasar cerca de un planeta. ¿Bien? A veces enviar, digamos, una sonda directo a Plutón, como tal y sucedió con Nuevos Horizontes, o a los planetas exteriores. Bien, es extremadamente lento, requiere muchísima energía, es muy costoso, y entonces lo que se hace es invertir más tiempo. Renata, bienvenida, buenas noches. O sea, la sonda se lanza, en lugar de ir directo hacia Júpiter, por ejemplo, pues se lanza en dirección a Marte o a Venus, ¿bien?
O incluso a veces se hace un segundo pase por la Tierra y entonces se hace una aceleración aprovechando la energía gravitacional del planeta alrededor del cual la sonda está pasando. Entonces, en este caso, esta sonda está usando a Marte como un acelerador para poder llegar más rápido hasta el asteroide, ¿no? Que se llama Didymos y Dimorphos, porque tiene una luna. Bien, la cosa es que en el paso aprovecharon y tomaron muchas imágenes de Marte y en este caso tomaron imágenes de Deimos. Deimos, tanto Phobos como Deimos son lunas que son misteriosas en el sentido de que no sabemos cómo se formaron, no estamos claros en eso, ni sabemos exactamente cuál es su composición. ¿Sí? Entonces, sí sabemos, por ejemplo, que Phobos, dentro de algunos millones de años, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero anda entre 15 y 20 millones de años, va a estrellarse, posiblemente se estrelle contra la superficie de Marte. Deimos, que es más pequeña, está en el caso contrario. Bien, se va a ir alejando y puede ser que termine saliendo disparada hacia el espacio en algún momento, por supuesto, dentro de mucho tiempo. No es algo que deba preocuparle a nadie ni nos vaya a influir en lo más mínimo. ¿Bien? Pero esta sonda era con H, ¿bien? Para hacer este proceso de aceleración usando la gravedad de Marte, tuvo que pasar a 5.600 kilómetros de altura sobre la superficie marciana. O sea, como Marte no tiene una atmósfera muy densa, ¿bien? Entonces podemos acercarnos mucho a él para poder acelerar lo máximo posible. Entonces, la velocidad final de esta sonda fue 33.480 kilómetros por hora. ¿Bien? Recuerden que tenemos que irnos acostumbrando a hablar en kilómetros por hora porque son las medidas que todo el mundo usa. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Pues lo interesante de esto es que se han obtenido imágenes de esta pequeña luna que es muy poco explorada. ¿Bien? Entonces, porque bueno, a pesar de que hay sondas allí, incluyendo una sonda china y todo, hasta ahora Deimos no ha sido muy investigado. ¿Bien? Entonces, estas fotos pueden ayudarnos a tener una mejor idea. Dicho sea de paso, solamente hay 2 cráteres que tienen nombre en la superficie de esta luna. Bien, fíjense si está poco explorada, que hay solamente 2 cráteres que tienen nombre. Que dicho sea de paso, uno es de Swift, o sea, el nombre del autor de la ¿cómo se llaman? Las obras de Gulliver, los viajes de Gulliver. Y el otro, déjenme buscarlo por acá, creo que es Voltaire. Bien, sí, correcto. Voltaire y Swift. Solamente 2 cráteres en esta luna tienen nombre. Es decir, ahí hay trabajo de sobra para descubrir y nombrar y estudiar. ¿Bien? O sea, realmente cuando se envíe una sonda hacia esas lunas, vamos a tener suficiente material ahí para estudiar durante varios años. Bien, como bien mencionó Mechu, regresaron los astronautas de la famosa misión fallida, entre comillas, porque en parte no falló, en parte sí. Bien, de Boeing, bien, la cápsula Starliner que fue lanzada, dicho sea de paso, el año pasado, en junio, ¿no? Junio, julio. Bueno, Sunita Williams y Buzz Wilmore, los 2 astronautas que se decía que estaban atascados en el espacio. Y yo voy a aprovechar para hacer algunos comentarios al respecto, ¿ven? Pero ya por fin están de regreso a la Tierra. Entonces, hay he escuchado muchas entrevistas a astronautas que les han preguntado, bueno, ¿cómo se siente cuando uno regresa a la Tierra después de tanto tiempo? Entonces, hay datos tan curiosos como que por cada mes que pasas en órbita, tú pierdes el 1% de la capacidad muscular de tu cuerpo, por ejemplo. ¿Bien? O sea, si te pasas 100 meses en el espacio, no vas a perder el 100% de los músculos, pero realmente dice Mecho que Suni está matada, pobrecita. Sí, muchas personas, o sea, se han hecho muchos comentarios de que ella bajó bastante de peso. Yo primero les voy a decir algo, o sea, el que es astronauta o cosmonauta o taikonauta, bueno, los taikonautas y los cosmonautas hasta cierto punto inicialmente siempre fueron militares, bien, sobre todo pilotos militares. Dicho sea de paso, tanto Sunita Williams como Buzz Wilmore, estos 2 astronautas, ambos fueron pilotos militares. ¿Okay? No son astronautas porque nacieron astronautas y ya, ¿no? O sea, realmente han tenido suficiente entrenamiento y están preparados para hacer misiones extensas y difíciles, ¿bien? Mucho más que esta. Entonces,
La verdad es que sí se ha comentado, muchas personas tuvieron preocupación con respecto a la salud de estos astronautas, particularmente de ella. Ambos lo vieron bajar de peso, pero realmente la estancia prolongada en el espacio toma, como decimos aquí, un toll, bien, lo cobra bien caro en el cuerpo humano. O sea, para mencionarles algunos ejemplos, cuando usted está aquí en la Tierra, ¿sí? La sangre que está hecha tiene una gran parte de su composición de hierro. El hierro pesa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, la sangre es pesada y es atraída hacia nuestros pies por la gravedad del planeta, ¿verdad? O sea, tiende a ir hacia nuestros pies. Entonces, nuestro cuerpo tiene un mecanismo en las piernas para apretar las venas, las arterias, para obligar a la sangre a distribuirse de forma equitativa en todo el cuerpo y sobre todo a asegurar el suministro de sangre a nuestro cerebro, que está ¿dónde? En la parte más alta de nuestro cuerpo. Bien, entonces cuando se sale fuera de la gravedad terrestre, ese mecanismo sigue actuando. Así que la sangre entonces se va a acumular producto de ese mecanismo que está en nuestras piernas y en nuestro abdomen, ¿bien? Tiende a empujar la sangre hacia arriba, pues entonces la cabeza se le llena de sangre, toda la sangre se acumula prácticamente en la cabeza y usted ve, si ve la diferencia en las fotos, ¿bien? Que eso es algo que puede contribuir a ver, a pensar que la persona es más delgada. En realidad, la cabeza está más hinchada, ¿bien? Porque se le acumula allí sangre, se le acumula líquido en la cabeza, ¿bien? Entonces, parte de este proceso de acumulación de líquido en la cabeza genera que los astronautas tengan la nariz tupida todo el tiempo. O sea, estén segregando mucus, estén tupidos ¿cómo se llama? La coriza, lo que llamamos coriza, ¿no? Constantemente, todo el tiempo que están ahí arriba, porque hay demasiado líquido en la cabeza. Eso también incrementa la presión en el ojo. O sea, al astronauta cuando sale fuera de la gravedad terrestre, le cambia la graduación del ojo un poco. O sea, le afecta la visión. ¿Bien? También hay afectaciones en el oído, ya les digo, ustedes van a poder ver si pueden comparar una foto del astronauta antes de salir y después de estar en el espacio, van a ver que la cabeza y la cara están hinchada. Bien, igualmente, como les dije, se pierde masa muscular. Y la masa muscular que se pierde no es solo en los músculos de los brazos y las piernas. Bien, o sea, los músculos, hay músculos en el cuerpo que aseguran nuestra posición. Luis, bienvenido, buenas noches. Que aseguran que nuestro cuerpo está en posición erecta, bien, luchando contra la gravedad. Entonces, cuando salimos fuera de la gravedad terrestre, pues entonces la columna vertebral se estira, porque ya no existe la presión del peso de la cabeza y de gran parte del abdomen, bien, sobre la columna. Así que los discos allí se distienden, o sea, aquellos que padecen de hernia discal, que dicho sea de paso, o sea, para ser astronauta no debes tener ese problema. Bien, hay muchos requerimientos para ser astronauta, pero parte de la pérdida de la masa muscular, que como dije, es aproximadamente 1% por cada mes que pasa en ingravidez, bien, eso incluye al corazón. Bien, o sea, en cuestión de unos meses, tú puedes perder el 20%. Por ejemplo, estos astronautas deben haber perdido alrededor del 20% de la capacidad muscular del corazón. Entonces, eso va debilitando el cuerpo de las personas, ¿sí? O sea, la estancia en el espacio es realmente un proceso que te cobra un precio bien caro, ¿sí? Las personas también, los astronautas pierden masa ósea, o sea, les da osteoporosis, pierden calcio en los huesos. Entonces, y eso, dicho sea de paso, o sea, todos los astronautas tienen 2 horas al día de ejercicio físico. O sea, para que tengan una idea de cuán exigente es la profesión de astronauta. ¿Bien? Mecho dice, bueno, eso pasa en un avión y no vuela fuera del espacio. Recuerden que hay un avión que le llaman el cometa del vómito, que usted puede rentar aquí. Bien, puede sacar su ticket y puede volar en él. Bien, y allí se hacen esas parábolas donde se simula la ingravidez y tú puedes sentir lo que es la ingravidez durante unos segundos. ¿Bien? Entonces, eso aquí lo pueden rentar, aquí en la Florida. Bien, y hay otras partes del país también donde lo pueden hacer. Los tickets no son muy baratos. Bien, Mecho, no, creo que no me he frisado. Revisa la internet. Por lo menos acá en la referencia lo estoy viendo.
Bien, pero Osvaldo, bienvenido, y Luis Enrique, bienvenido. Buenas noches a ambos. Los puedo ver en este teléfono, en el otro no me había salido todavía. La cosa es que volar al espacio, bien, estar en ingravidez, quizás por una semana, por 15 días, es una cosa. Pero estar en ingravidez durante varios meses, ya eso es un tema un poco más serio. Ahora, importante, todo el que pasa a ser, todo el que quiere ser astronauta, como mi caso, que nunca lo llegué a ser, bien, yo desde los 8 años soñaba con ser astronauta. O sea, muchos de estos que son astronautas actualmente, algunos no tanto, pero como a todos, casi todos debe haberle pasado, cuando éramos niños, casi todos soñamos con ser astronauta alguna vez. ¿Sí? Yo conozco casos que no, pero son los menos. ¿Sí? Entonces, todas estas personas saben muy bien, por ejemplo, cuando van a una misión, muchos saben, o sea, todos saben que se están jugando la vida. Bien, el astronauta se está jugando la vida cada vez que hace una misión, cada vez que hace un vuelo de entrenamiento. Bien. Entonces, recuerden, aquí estaban mencionando cada uno de estos astronautas, muchos de ellos han conocido, por ejemplo, a los que fallecieron en el Columbia o en el Challenger. O sea, morir en el proceso de volar al espacio no es algo que esté fuera del contrato, está dentro del contrato. Y dicho sea de paso, los astronautas no ganan un salario como las personas piensan, no se hacen ricos siendo astronautas, tienen un salario relativamente normal. ¿Sí? Y dicho sea de paso, cuando estos gemelos, los Kelly, el Scott Kelly y el otro que no recuerdo cuál es el nombre ahora, Kelly, que uno se quedó en tierra, el otro se fue al espacio, el que se quedó en tierra recibió un salario también de la NASA, pero mínimo, el salario mínimo. Bien, entonces, ¿qué les voy a decir? La vida del astronauta es complicada, está determinada más que por ellos, por los directivos de la agencia espacial y también por las condiciones del vuelo espacial. O sea, como sucedió a Sunita y a Bush Wilmore, si la cápsula donde van tiene un fallo y no pueden regresar, bien, me hecho la última vez que yo vi algo del salario, sin mal no recuerdo, yo hice un cálculo, no, vi un número, creo que eran como $3,000, $4,000 al mes, o sea, tampoco es algo del otro mundo. Sí, la última vez que yo vi algo de eso, porque no estoy absolutamente seguro, no confíen en este dato que les estoy dando, ¿bien? Pero realmente ser astronauta implica arriesgar la vida. ¿Bien? Y dicho sea de paso, cuando tú regresas, hay cosas que no, hay partes de tu cuerpo que no se van a recuperar, sobre todo cuando tienes misiones de larga duración. Bien, por ejemplo, los huesos no se recuperan, o sea, el cuerpo se logra recuperar bastante, pero cuando tú regresas tienes mareo, de hecho cuando vas tienes mareo y cuando regresas también. O sea, si se fijan, cuando ellos regresaron tuvieron que levantarlos por otras personas, tuvieron que ser levantados por otras personas, los cosmonautas rusos también. Bien, cuando bajan en la Soyuz y llevan mucho tiempo arriba, no sé, 3, 4 meses. Aquí no pueden ponerse de pie inmediatamente, bien, porque el cuerpo está totalmente desacostumbrado a la gravedad. Bien, entonces, cuando tú vas a hacer un vuelo, aunque sea de una semana, tú estás preparado psicológicamente para muchas cosas que pueden suceder, desde un fallo catastrófico de la nave hasta que tengas que quedarte mucho más tiempo ahí arriba. O de que pueda haber, bueno, ya sabes, cualquier tipo de accidente. De hecho, en la Estación Espacial Internacional, que hoy me estaban preguntando sobre eso, o sea, la Estación Espacial Internacional da una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Eso quiere decir que ellos van a tener un atardecer y un amanecer cada 90 minutos. Bien, o sea, 16 amaneceres y 16 atardeceres al día. Bien, entonces, todo eso cambia completamente hasta los biorritmos del cuerpo. De hecho, estos astronautas que estaban allá arriba, bueno, que tuvieron que estar allá arriba o de forma obligada, entre comillas, ¿bien? Porque el astronauta, su vida es estar en el espacio. ¿Bien? Les voy a decir una cosa, es muy probable que ya tanto Sunita como Bush no vuelvan a viajar al espacio. Es muy probable, porque ya están bastante mayores. Entonces, entrenar a un astronauta cuesta dinero. La NASA va a tratar, por ejemplo, cuando el vuelo del transbordador espacial para ir a reparar el telescopio espacial Hubble, el entrenamiento para esa misión de 15 días fueron 2 años. ¿Sí? O sea, la vida de un astronauta
es mucho más complicada, es mucho más disciplinada de lo que ustedes se imaginan. Bien, Humberto, bienvenido, buenas noches, desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias por estar por acá. Entonces, yo les digo porque yo sé que, o sea, las personas vieron cómo estos dos astronautas bajaban un poco de peso y estaban ahí arriba, y yo sé que todo el mundo se preocupó y eso ellos lo agradecieron muchísimo. Bien, pero para el astronauta estar en el espacio es mejor que estar en la Tierra. Ahora, por supuesto, si tú vas por 10 días y tienes que quedarte 9 meses, bueno, hay cierto golpe, ¿no?, de psicológico. Bien, William, bienvenido, buenas noches. Pero realmente la vida del astronauta, el sueño del astronauta es estar ahí arriba. Ese es su disfrute, ese es su sueño. No quita que cuando regresen a la Tierra se van a sentir contentos porque allá arriba no van a tener el cafecito diario, ni van a tener a su familia cerca, ni van a poder bañarse en una piscina. Recuerden que allá arriba no te puedes dar una ducha. ¿Bien? O sea, para ir al baño es un problema, que ya hemos hablado sobre ese tipo de historias aquí. Para bañarte es una toallita húmeda y te la pasas por el cuerpo. Ahí no hay ducha, ahí no hay un lavamanos, no puede haberlo. Bien, la ropa no se lava. Entonces, hay un montón de cosas que son tan diferentes a la vida normal que, por supuesto, tarde o temprano tú las vas a extrañar. ¿Bien? Entonces, para aquellos que van o que sueñan o que pudieran ir en misiones de larga duración hacia el espacio profundo, digamos, hacia la Luna o hacia Marte, que pudiera ser un viaje de 6 meses de ida solamente, pues ese es un problema serio. Y aquí vamos a hablar de una noticia que tiene que ver un poquito con esto y es impactante. Y yo nunca había visto algo similar. Omar, bienvenido, buenas noches. Vamos a continuar entonces. Brevemente, porque hay que tocarlo, porque voy a tener que mencionar a Elon Musk de una forma o de otra, porque está en las noticias constantemente. De los trabajadores de la USDA, el grupo de Elon Musk despidió, por lo que veo que son miles, bien, los están poniendo para atrás. Yo esto no sé, yo ya no logro entender lo que está pasando bien, pero imagínense que le van hasta a pagar el mes que han estado fuera, sin trabajar. Así que hay cosas muy curiosas pasando con respecto a la eficiencia, ¿no? Dicho sea de paso, también Canadá acaba de anunciar que compró un radar de Transhorizonte, que es de última tecnología. Cuesta 6.000 millones de dólares. Se lo están comprando a Australia. Bien. Y también están pensando en no comprar, están analizando el F-35, que es el avión caza más avanzado que hay en el planeta, producido por Lockheed Martin, si mal no recuerdo. Pues bueno, tanto Canadá como Portugal están pensando en cancelar los contratos. Bien, el del caso de Canadá eran 13.000 millones de dólares. El de Portugal era otro tanto. Así que, no sé, para el complejo militar industrial, esta es una noticia difícil de tragar. Bien, un suplemento barato y diario que nosotros yo no, pero muchas personas que sí tienden a tomar, ¿bien?, pudiera mejorar la función del cerebro en personas adultas, en adultos mayores. Bien, estamos hablando de personas de la tercera edad. Que dicho sea de paso, bueno, si es algo tan fácil como esto y que no tiene efectos secundarios como parece, pudiera tomarlo cualquiera. Bien, o sea, y aquí están hablando de los famosos prebióticos. Bien, prebióticos. Fíjense que no son probióticos, son prebióticos. Bien, que son diferentes. Bueno, la cosa es que dicen que en este estudio, que lo han hecho en gemelos, ¿bien?, han encontrado que la toma diaria de proteínas y prebióticos, suplementos prebióticos, pueden mejorar la memoria, los resultados de los test de memoria en personas con edades superiores a 60 años. O sea, si usted tiene un papaíto, una abuelita, una mamacita, una tía, bien, un hermano, un amigo que tiene más de 60 años, pues bueno, puede ser muy aconsejable tomar prebióticos y las proteínas, las proteínas diarias, ¿sí?, las vitaminas diarias. Entonces, lo que están diciendo también es que estos test con los cuales se obtiene mejor resultado tomando prebióticos son los mismos test de memoria visual y que se usan para determinar si la persona tiene Alzheimer. ¿Sí? O sea, esto pudiera significar
que tomando prebióticos, suplementos prebióticos, pudiéramos reducir las posibilidades de Alzheimer o reducir sus síntomas. Entonces, los prebióticos estos son cosas que no son digeribles, para decirlo así, pero ayudan a estimular la microbioma, ¿no? del intestino, porque el intestino, estamos descubriendo hace rato ya que el intestino está directamente relacionado con las funciones del cerebro, ¿no? Entonces, aquí mencionan particularmente una que es el inulín, sin H, inulín, bien, con 2 I de puntito, que es de la clase de los fructanos, un complemento de fibra dietética, bien, que se puede tomar diario. Y la otra es los fructooligosacáridos, ¿bien? Que se conoce como FOS, fructooligosacáridos, que es un carbohidrato procedente de las plantas. Bien, y se usa, dicho sea paso, se usa también como un endulzante de bajas calorías. Pues bueno, ya saben, esto puede ayudar a mejorar o a reducir los síntomas incluso del Alzheimer, ¿no? Y a mejorar el rendimiento del cerebro. Entonces, lo que están aquí, dicen, bueno, analizaron 36 pares de gemelos con edad superior a 60 años y entonces a un gemelo le dieron estos prebióticos y estas cosas y al otro le dieron un placebo. O sea, no tenía nada, ¿bien? Así que los resultados indican que aquellos que tomaron estas sustancias, estos suplementos de fibra diaria y todo eso, o sea, fíjense, el hecho de atenderla y mejorar el funcionamiento del intestino ayuda a retener mejor la información en el cerebro. ¿Ven? Entonces, aquí recuerdo, aquí hablan del bifidobacterium, que dicen que es mucho mejor que el inulín también. Bifidobacterium, es una bacteria. Yo me imagino, aquí no lo mencionan, pero el yogur es muy beneficioso también para el intestino. Pero bueno, no lo mencionan aquí. No sé si este tipo de bacteria tendrá que ver con eso. ¿Bien? Pero dicen que todas estas sustancias tienden a reducir los déficits cognitivos, bien, actuando sobre el intestino. Actuando sobre el intestino. Así que nuestro intestino, bueno, ya sabemos, el intestino prácticamente es parte del cerebro, ¿no? Bueno, atendiendo a la visión de las personas, se logra predecir la demencia con 12 años de antelación a la diagnosis normal. ¿Ven? Y lo que están diciendo aquí, dicen que los especialistas que realmente saben pueden detectar la demencia solamente por conversar con la persona. Y vamos a ver por qué. ¿Bien? Dicen que este estudio revela que los ojos pueden informar a un especialista, y bueno, por el camino que vamos a cualquiera, ¿bien? Dice Gillard que los curtidos de repollo, como el sorsuf, es bueno para la microbiota. Bueno, pues ya saben, a consumirlo y a buscarlo. Bueno, pues la cosa es que dicen que a través y lo que están siguiendo es el movimiento de los ojos, ¿sí? Podemos tener una idea de la salud de nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces dicen que los problemas con los ojos puede ser uno de los primeros signos, de los signos más tempranos del decline cognitivo de nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces estos investigadores dicen que han logrado predecir la demencia con 12 años de antelación a ser diagnosticada de forma normal. Una investigación en 8.600 personas en Inglaterra, ¿bien? Al final de la investigación, que duró varios años, 537 de esas 8.600 personas habían desarrollado demencia. Y entonces, al inicio del estudio, fíjense, estos son estudios que llevan años para ser terminados, ¿sí? Le pidieron a los participantes que hicieran un test, una prueba de sensibilidad visual. ¿Bien? O sea, tenían que apretar un botón tan pronto como vieran un triángulo formado por unos puntitos que se movían. Muy sencillo. Bien, nada que moleste ni que doliera. Pues la cosa es que dicen que las personas que eran más lentas al detectar la forma de los triángulos en esa pantalla,
tendían a desarrollar demencia, mucho más que los otros. Bien, entonces es un test tan fácil como que cualquiera puede hacer en una pantalla de un teléfono o una computadora. Bien, eso es lo interesante que tiene. ¿Sí? Ahora, por supuesto, hay que ver, o sea, hay que seguir el movimiento de los ojos. ¿Sí? Entonces, dicen que los problemas visuales, estos problemas visuales del movimiento de los ojos, pueden ser un indicador temprano de la acumulación de placas amiloides, estas famosas placas amiloides que tienen que ver con el Alzheimer. Bien. Entonces, dicen que piensan estos investigadores que estas placas pudieran acumularse primero en las áreas del cerebro relacionadas con la vista. ¿Bien? Y eso pudiera ser quizás hasta 12 años antes, de forma que antes de que pudiera notarse realmente el decline cognitivo, ¿bien? La demencia. Entonces, dicho sea de paso, dicen que en la demencia temprana se ve afectada la capacidad o la habilidad de ver el espectro, la zona del espectro luminoso del azul y del verde. ¿Bien? O sea, las personas van perdiendo o disminuyen su capacidad de ver los colores verde azules cuando están comenzando los primeros síntomas de la demencia. Miren qué cosa más interesante, ¿no? O sea, una diferencia en los colores nada más, los colores que puede ver la persona. Bien. Entonces, por supuesto, las personas no se dan cuenta que están teniendo ese problema porque todos nos vamos adaptando, ¿no? Cuando son problemas que van ocurriendo poco a poco, es muy difícil notarlo. Bien, aquí hay un artículo que solamente, o sea, es extremadamente largo y explica un montón de cosas, pero hay una nueva idea, ¿sí?, que han encontrado con respecto al tema de la entropía. Y esto es física. Bien, la entropía es una medida del desorden, para explicarlo de una forma fácil, porque es un concepto que es un poco difícil de entender. Bien, o sea, se dice que cuando hubo el famoso Big Bang, en el inicio del universo, la entropía estaba en su máximo y luego, bien, hemos ido hacia una mayor cantidad de desorden. En la medida que va avanzando la historia del universo, el desorden va aumentando hasta que lleguemos a un punto final, entre comillas, donde ya no haya ni estrellas, ni planetas, ni vida, ni nada, no haya prácticamente movimiento energético ninguno, sino que lo que quede sea un lugar extremadamente frío y oscuro. Ese pudiera ser la llamada muerte térmica del universo. ¿Bien? Entonces, aquí dicen que han encontrado, y a ver cómo explico esto, ¿no? Dicen, esta revelación es radical. La entropía, ¿bien?, que es una forma abstracta de medir el desorden, ¿sí?, ya sea en un espacio determinado o en todo el universo, ¿sí? Y entonces, hasta ahora, dicen que plantean este grupo de investigadores, este grupo de físicos, dicen que la entropía no es ilimitada, como se pensaba hasta ahora, sino que está restringida, bien, por el contenido energético y por la esfera más pequeña que pueda encerrar al objeto que estamos midiendo. Entonces, esto es totalmente abstracto. O sea, esto es, Miguel, bienvenido, buenas noches. Este es un concepto sumamente difícil de entender. Yo solamente les traigo la noticia porque, o sea, entender esto hay que meterse en física, ¿no? Pero realmente la entropía sigue siendo, al igual, por ejemplo, es más fácil de entender que el concepto del tiempo. Todavía nosotros no estamos muy claros en lo que es el tiempo. Pero la entropía sigue siendo un misterio para las personas, sobre todo para las personas comunes. Y entonces ahora le agregamos esta cosa que es un ajuste del valor de la propia entropía, vinculándolo con la energía y con el espacio. Bien, y este es un cambio que pudiera ser radical en la forma de entender muchas cosas en el universo. Bien, así que yo esto se lo voy a hacer llegar al amigo Pozo, que no está aquí hoy, pero realmente es un cambio radical en la forma de ver cómo funcionan las cosas desde el punto de vista físico en nuestro universo. Bien, las personas que tienen mayor cantidad de receptores para el cannabis, la marihuana, en el cerebro, tienden a ser más resilientes, o sea, más resistentes al estrés. Y lo que estamos diciendo, fíjense, los científicos aquí lo que están diciendo no es que consumas marihuana,
No es que uses cannabis. Lo que están diciendo es que los cerebros de las personas que tienen mayor cantidad de receptores que reaccionan al cannabis, bien, tienden a tener menos síntomas o son menos vulnerables a la depresión o a la ansiedad. Mecho, después si quieres te hago llegar a bien, porque está interesante. O sea, ellos lo que están diciendo, repito, no es que consuman, no es que el cannabis te haga más resistente a la depresión o a la ansiedad. Lo que están diciendo es que las personas que son más sensibles a esta sustancia tienden a ser más resistentes a la depresión y a la ansiedad. Bien, ellos aquí particularmente se enfocaron en el CB1, que es un tipo de cannabinoide. Bien, pero lo importante para ellos no es tanto la sustancia, sino los receptores que existen en el cerebro. O sea, hay personas que son más sensibles a esta sustancia que otras. Y lo que están diciendo, repito, las personas que son más sensibles, que reciben, que sienten más efectos bajo las sustancias como la cannabis, pues tienden a ser más resistentes a la ansiedad y a la depresión, están más protegidas contra ello. ¿Ven? Bueno, hay un muchacho en internet, en YouTube, que él era un ingeniero de la NASA. Él dejó la NASA y se puso a hacer videos de YouTube, a hacer experimentos y tiene un montón de cosas. Bien, el tipo es muy inteligente, está muy preparado, es un bárbaro, bien, para decirlo así. Como decimos en Cuba, es un caballo. Bien, se llama Mark Rober. Bien, si lo buscan en YouTube, él es el que tiene los famosos videos de que crea unas cajas para aquellas personas que se roban paquetes. Bien, Mecho, ahorita recuérdame enviártelo después. Esas personas que se roban paquetes. Peter, bienvenido, buenas noches. Esas personas que se tienden a robar paquetes en los garajes o en las puertas de las personas que le hacen entrega por correo. Bien, bueno, pues él prepara paquetes especiales con que suelta un gas, ya saben, con un olor horrible y todas esas cosas y graba en video a las personas a los que se roban el paquete mientras están abriendo el paquete. ¿Bien? Entonces, él ha hecho un montón de videos de esos que cogen millones de vistas. Pero ahora hizo un video sumamente interesante y con una idea que no se le había ocurrido a nadie. Y sin querer, le acaba de meter una puñalada a una compañía automovilística. Que dicho sea de paso, está de mala. Bien, él ha tomado automóviles con autopiloto. Bien, o sea, automóviles que pueden manejar por sí solos y ha hecho diversas pruebas. O sea, ha puesto un maniquí de un muchacho, como un niño, en una carretera y probó bajo una simulación de lluvia, bajo una simulación de niebla, de neblina, ¿bien? Y entonces encontró que los autos que tenían una especie de radar que le llaman LIDAR, que es con rayos láser, ¿bien? Funcionaban mucho mejor que los que usaban solamente cámaras. ¿Bien? Los automóviles que usan LIDAR, bien, usted lo reconoce porque tiene una cosa que da vuelta encima del techo. Bien, entonces el LIDAR pudo reconocer de las 6 pruebas que él hizo, pudo reconocer siempre una persona bajo cualquiera de esas condiciones. El automóvil que usaba solamente cámaras, no. El automóvil que usaba solamente cámaras falló en caso de neblina, en caso de una lluvia intensa y en el último caso que les voy a mencionar ahora, que está cómico, para no llamarlo de otra forma. Por supuesto, el automóvil que usa solo cámaras es, ya saben, un Tesla. ¿Bien? Entonces, la última prueba que él hizo, o sea, espero que todos hayan visto alguna vez en su vida el famoso dibujo animado del coyote y el correcaminos. ¿Lo recuerdan? Bien, el coyote siempre estaba tratando de capturar al correcaminos y el correcaminos siempre lograba burlarse de él y siempre pasaba algo que el coyote fallaba. Bien, pero había una parte del dibujo animado donde el coyote pintaba, o sea, una carretera que llegaba hasta un final y él pintaba como si la carretera, en la roca, como si la carretera siguiera, y para que el correcamino chocara contra la piedra y se matara, ¿verdad? Bueno, este muchacho, Mark Rober, que ya no es un muchacho, ya es una persona bastante adulta, bien, hizo la prueba con el LIDAR y con el Tesla, porque él tiene un Tesla, bien. Entonces, él pintó en una tela,
la puso en el medio de una carretera y pintó como si la carretera siguiera. ¿Sí? Entonces, el automóvil con LIDAR se detuvo porque detectó la tela. Pero el Tesla, ya saben qué pasó, ¿verdad? El Tesla, como está basado en cámaras, identificó que la carretera seguía, a pesar de que lo que estaba era pintada allí y en realidad era una pared. ¿Sí? Entonces el Tesla terminó chocando contra esa pared. O sea, no era una pared como tal, era una construcción de plástico para que no le hiciera daño al automóvil, ¿no? Pero lo que él ha demostrado aquí, y se los digo así, esta es una puñalada, como decimos los cubanos, una puñalada trapera a Tesla, ¿bien? Porque identifica el hecho de que, dicho sea de paso, esta idea de que Tesla solamente se base en cámaras es una idea que ha impulsado y ha mantenido y no ha querido cambiar el señor Elon Musk. Entonces, el análisis que están haciendo, todos los que han visto el video, porque este video se ha hecho viral, por supuesto, no solo en YouTube, en todas partes de Internet, porque definitivamente esto demuestra, incluso se lo he enviado a amigos míos que tienen Tesla, que el Tesla, bajo una situación de este tipo, va a ser engañado totalmente. O sea, ya hemos visto que ha habido Tesla, no solo Tesla, también ha habido personas incluso que han sido muertas, ¿no? Arrolladas por automóviles de estos automáticos, de autopiloto, pero particularmente Tesla ha tenido problemas, ha chocado contra camiones, ha chocado contra policías que están parados al borde de la carretera, bien, estando en autopiloto. Entonces, esta última prueba que no se le había ocurrido a nadie, bien, a nadie. Yo no sé, él tiene un cerebro, yo le digo a este muchacho, yo lo admiro porque tiene un cerebro increíble, pintó en una tela como si la carretera siguiera. Bien, en realidad la carretera seguía, pero la tela estaba bloqueando la carretera, bien, como si fuera una pared de concreto. Entonces, por allí, si cualquiera se le ocurre pintar en una pared que cierre una calle, se le ocurre pintar como si la carretera sigue, pues ya saben que el Tesla, bueno, mejor, mire, manéjelo a mano, bien. Se han incendiado también, sí, los han incendiado. Dicho sea de paso, yo creo que traigo hace este fin de semana que pasó, incendiaron 2 Tesla, bien, en un dealer, bien. Dibujos en 3D también, exactamente, Gilar, exactamente. Bien, bueno, aunque esta noticia es prácticamente para los domingos, para los temas que tocamos los domingos, pero ya está en vigilancia una zona del Atlántico para huracanes. Entonces se los digo para que estén atentos, tiene solamente el 10% de posibilidades de desarrollarse, pero miren en la fecha del año que estamos y ya estamos teniendo que vigilar una zona ante un posible desarrollo ciclónico. Bien, bueno, hablando sobre este tema de la meteorología y del clima, bien, han identificado en un estudio que les digo que es increíble, como los ritmos de los cambios orbitales de la Tierra. A esto se le llaman ciclos de Milankovitch. Están sincronizados con erupciones gigantescas y cambio climático en el planeta. ¿Sí? Y aquí estos investigadores lo que han hecho, y he marcado tantas cosas en este estudio que vamos a ver cómo yo puedo guiarme aquí. Bien, hicieron un análisis de unos millones de años antes del famoso impacto del asteroide de Chicxulub que ocurrió aquí en Yucatán y del cual se decía que había sido la causa de la extinción de los dinosaurios. Bien, o sea, ahora ya sabemos que la extinción de los dinosaurios ya estaba en camino cuando el asteroide golpeó. Bien, ahora, ¿cuál era la causa anterior, original, del declive y el camino a la extinción de los dinosaurios? Bueno, una gran erupción volcánica. Cuando estamos hablando de una gran erupción volcánica, es una barbaridad. Bien, imagínense que esto es en lo que actualmente la India se llaman las trampas del Deccan. Bien, imagínense que el grosor de la capa de magma que soltaron esos volcanes tiene 2 kilómetros de grosor. Bien, es una barbaridad la cantidad de magma que salió de esos volcanes. Y entonces esos volcanes generaron gran cantidad de CO2 y otros gases que contribuyeron a subir la temperatura del planeta y en otras condiciones a bajarlo. Entonces crearon una afectación climática tal
que fue llevando poco a poco a la extinción de los dinosaurios, y luego vino el impacto del asteroide. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante de este estudio? Bien, que los investigadores han logrado una exactitud, una resolución dentro de un periodo de varios millones de años, una resolución en este estudio de 5.000 años o menos. Bien, eso es nada, es filo de una cuchilla. Bien, y entonces han logrado vincular los cambios climáticos en el sur del Atlántico y el norte del Pacífico, y allí han podido definir exactamente en qué momento hubo un cambio climático que realmente comenzó a golpear duramente a los dinosaurios. Bien, esto ocurrió hace 66 millones de años atrás, ¿bien? Antes del impacto de Chicxulub. ¿Ok? Entonces, estas trampas del Deccan, ¿bien? Ahora, gracias a este nuevo estudio que tiene esta gran resolución, han logrado definir exactamente cómo ocurrieron estos eventos, cómo hubo el cambio climático, ¿sí? Y cómo fue la afectación que llevó al traste a los dinosaurios. Por supuesto, el impacto del asteroide fue el punto, ¿cómo decir? El puntillazo, como decimos nosotros, ¿no? Que, dicho sea de paso, nosotros ahora tenemos capacidad para, si quisiéramos, para protegernos contra este tipo de impactos, ¿no? Pero hasta el momento actual no tenemos nada listo para si aparece algo de momento, ¿sí? Sorpresivo. Pero bueno, este es un estudio interesante porque por primera vez estamos obteniendo una resolución de 5.000 años o menos en un periodo de varios millones de años. Bien, descubierto en Atapuerca, en España, un fósil más antiguo que el Homo antecessor. Un fragmento facial humano encontrado en 2022 en el yacimiento de la Cima del Elefante en Atapuerca tiene entre 1,1 y 1,4 millones de años. Es por tanto mucho más antiguo que los restos del Homo antecesor de unos 860.000 años. O sea, Darío, bienvenido, buenas noches. O sea, estamos echando hacia atrás, cada vez más atrás, el inicio de la historia del Homo sapiens. ¿Sí? O sea, del ser humano como tal. Estamos avanzando y cada vez se nos va estirando más y más y más atrás. ¿Bien? Entonces, a este fósil, que lo conocen como ATE7 raya 1, lo han bautizado como pink, rosado en inglés, ¿no? Y eso dice que esto indica que en el Pleistoceno inferior hubo una población que llegó a Europa mucho antes que el Homo antecesor. O sea, parece que los antecesores del Homo sapiens llegaron en varias oleadas a Europa. ¿Bien? Y estamos hablando con diferencia de más de 200.000, 300.000 años. ¿Bien? O sea, varias oleadas. Entonces, esto puede cambiar en buena parte la idea que tenemos sobre la evolución, ¿sí? de los homínidos. Entonces dicen aquí que incluso han podido identificar una marca de corte sobre una costilla de un pequeño ungulado, ¿okay? de un animalito. Bien, un mamífero placentario con pezuña. Esto implica que el homínino, porque este no es homínino, este es con N, utilizó una herramienta lítica para cortar la carne y que al golpear el hueso dejó accidentalmente una marca gracias a la cual sabemos que los primeros representantes del género Homo en la península ibérica tuvieron acceso a los animales y tenían herramientas de piedra. ¿Sí? Entonces dicen que en esa época la zona de España tenía grandes zonas boscosas, praderas húmedas y fuentes de agua estacionales. Así que era un lugar perfecto para que los primeros humanos se asentaran allí y comenzaran a desarrollarse. Ahora, ¿cómo fue el proceso de todas estas oleadas y qué pasó entre ellas? Bueno, esa es una pregunta que todavía está abierta. Bien. Bien, bueno, aquí traía precisamente la noticia de los Teslas que incendiaron el fin de semana, que ha traído todo tipo de comentario político, ¿no? Hay un problema complicado con los Tesla, ¿sí? Hay personas cambiándole la marca, que dicho sea paso, veo personas que le están dando consejos a los dueños de Tesla que le cambien, en lugar de dejar la T de Tesla, que le pongan Toyota o Mercedes o cualquiera de esas cosas. Hay cosas muy interesantes sucediendo. Pero dentro de los cambios que están sucediendo actualmente, que son extremadamente rápidos, en los cambios en el gobierno,
Bien, y aquí vamos a hablar un poquitico de lo que más me interesa a mí en este sentido, es la radioafición. O sea, el radioaficionado es una persona que tiene un radio, que dicho de paso, aquí tengo los míos del lado acá, no tengo los walkie-talkie, los tengo cerca, pero el radioaficionado es una persona que le gusta hablar por radio, tiene sus equipos, sus antenas en su casa, y entonces cuando tiene un tiempo libre, pues enciende el radio y puede hablar con personas en muchas partes del mundo. Por supuesto, esto depende de condiciones de propagación, de tormentas solares, de la hora del día, de la época, de la estación del año, ¿bien? Pero, y por supuesto requiere una licencia, ¿bien? En todas partes del mundo. O sea, todos los gobiernos controlan el espectro radioeléctrico y entonces tú necesitas sacar una licencia que aquí la última, cuando yo saqué, no sé ahora exactamente si anda, creo que ahora andaba en $35, una cosa así, pero cuando yo la saqué eran $20 más $10 la licencia como tal. $20 por el examen y $10 por la licencia. O sea, no es nada caro y la licencia te dura 10 años, que dicho sea de paso, me toca renovarla este año ahora. Pero lo que quiero tocar sobre esto es que salió un email y una publicación en la página web de la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de aquí de los Estados Unidos. Y me imagino que debe ser la persona que han puesto al frente ahora bajo este nuevo gobierno, que han puesto al frente de la FCC. Y este correo dirigido a todas las personas que están suscritos o que tienen que ver con comunicaciones. Y el título del correo dice delete, delete, delete. O sea, borrar, borrar, borrar. O sea, yo nunca había visto un correo con ese título, ¿bien? Porque en primer lugar no tiene sentido, no significa nada. ¿Bien? Y entonces todos los radioaficionados, porque esto tiene que ver no solo con los radioaficionados, tiene que ver, o sea, el espectro radioeléctrico es controlado dentro de cada país por una agencia que en el caso de los Estados Unidos es FCC, pero particularmente hay muchas frecuencias, como las frecuencias de onda corta de los radioaficionados, que también en frecuencias cercanas funcionan las embarcaciones, funciona el ejército, las usa el ejército, los ejércitos, ¿bien? Y todo tipo de servicios. Pues esas comunicaciones pueden darle la vuelta al mundo. ¿Sí? O sea, Estados Unidos puede regular en qué frecuencia transmiten los radioaficionados dentro de su frontera, pero cuando un radioaficionado transmite aquí, puede comunicarse con personas o puede ser escuchado en cualquier parte del mundo. ¿Bien? Entonces, no está claro qué es lo que quieren decir aquí. Lo único que están diciendo es que quieren retroalimentación en esta idea de que quieren desregular algo. Bien, y no está claro qué es lo que quieren desregular, pero si quieren desregular las frecuencias radioeléctricas, eso es un problema serio. Bien, o sea, el espectro radioeléctrico tiene que ser regulado porque de lo contrario es un caos, para decirlo bien claramente. O sea, al igual que si tú dices de momento vamos a retirar los semáforos y los stop en las calles de Miami, pues se forma un caos, ¿no? Entonces, no está claro qué es lo que quieren decir, porque yo leí el material, que por supuesto no se los voy a leer a ustedes, pero aquel que esté interesado, busque, el correo se llama Delete, Delete, Delete. Un título que, bueno, es raro, vamos a decirlo solamente así. Bien, brevemente sobre el tema también de comunicaciones, la famosa 5G. Recuerdan que cuando estábamos en la pandemia, había toda una discusión y había montones de personas, había incluso grupos que le estuvieron prendiendo candela a las torres de celulares. ¿Recuerdan aquello? Porque decían qué cosas. Marta, bienvenida, buenas noches. ¿Qué decían en esa época? Que la 5G era dañina para las personas. ¿Bien? Bueno, ¿a cuánto? Prácticamente casi 5 años después que la 5G se está usando, en este punto la gente ni se acuerda de eso ya prácticamente, ¿verdad? Pero no solo eso. Entonces, es muy importante porque mi celular, por ejemplo, yo tengo una compañía, no voy a decir el nombre para evitar responsabilidad legal, pero el teléfono que yo uso tiene puesto el 5G continuamente y yo casi nunca, para no decir que nunca, tengo velocidades de 5G. Bien. Entonces, hay hay varios artículos y hay videos en YouTube también en la red analizando el tema de qué pasó con la 5G. La 5G no ha llegado a ningún lado. O sea, hay cosas que usan la 5G, pero por lo que se sabe generalmente y por lo que ya se dice y se analiza, la 5G
ha implicado que las compañías de teléfono han instalado más de 100.000 torres nuevas de celulares, ¿bien? Pero eso no ha mejorado el servicio a las personas. Dicho sea de paso, lo que han hecho en su mayoría no es poner sistemas de 5G, sino mejorar los sistemas que ya existían de 4G. Entonces, el resultado es que personas como ustedes y yo, lo que vemos a la hora de usar el teléfono o de navegar internet o de ver videos o de jugar en internet usando la señal de celular, ¿sí? Vemos una velocidad de 4G y no de 5G. Entonces, si usted le pregunta a cualquier carrier, ¿bien? AT&T, T-Mobile, Verizon o quien sea, le pregunta ¿por qué tú no tienes, si el teléfono dice 5G, ¿por qué tú no tienes velocidad de 5G? Y entonces se te van por la tangente y te tiran tremenda curva. ¿Bien? Ya ahora se está hablando de la 6G. Y los especialistas que he visto en los videos y en los artículos que he estado leyendo, lo dicen claramente. Nos van a volver a engañar al igual que hicieron con la 5G. O sea, no es que la 5G no exista, pero en su momento salieron los CEO de todas estas compañías a decir que la 5G nos iba a permitir tener doctores operando virtualmente con robots en un punto lejano. ¿Bien? O que los automóviles se iban a comunicar unos con otros. ¿Recuerdan todas aquellas historias? ¿Han visto algo de eso? No, señor. En tu teléfono puede decir 5G arriba a la derecha, puede decir 5G y tú no tienes 5G. Bien, eso para mí es una estafa. Entonces, lo más gracioso es que las compañías, cuando salen los gráficos y los datos, las compañías telefónicas están cada vez perdiendo más dinero con este tema. O sea, toda la inversión que se hizo en el espectro radioeléctrico, que acabo de tocar el tema, bien, del problema de la regulación del espectro radioeléctrico, bien, estas compañías para poder usar los sectores nuevos que se incluyeron para los famosos 5G, tienen que pagarle billete a la FCC, o sea, al gobierno de Estados Unidos, ¿bien? O al de sus respectivos países. Entonces, eso fue gasto por parte de las compañías telefónicas, pero además todo el equipamiento nuevo que han tenido que poner, que no ha sido el mejor, dicho sea de paso. Entonces, sin embargo, el bill, la factura que te llega a ti, que tú pagas mensualmente, ha tendido a ir bajando. Así que no están teniendo ganancia con el tema de la 5G. Al contrario, está casi que teniendo pérdida. Entonces, y bueno, no les estoy diciendo que esperen que les vayan a subir el precio, aunque ese sería el objetivo final, pero mientras haya competencia, el precio va a seguir bajando. Van a seguir teniendo pérdida con respecto a la instalación de equipos 5G, entre comillas, y de mayor cantidad de torres. Ahora, algo muy importante que no ha cambiado. Si usted sale unas millas o unos kilómetros fuera de la ciudad, usted se queda sin servicio de celular muchas veces. O la velocidad baja tanto que no puede usar el teléfono prácticamente. Bien, o sea, realmente toda esa propaganda 5 años después de que comenzó todo el tema de la 5G, bien, 5 años después estamos prácticamente en el mismo lugar que estábamos antes. Bien, y ya se está hablando de la 6G. Bueno, China dicen que acaban de desarrollar un robot para minería espacial. Recuerdan que hubo una misión que se acaba de lanzar para intentar estudiar un asteroide, para después hacer otra misión para intentar la primera extracción de mineral, o sea, de minería espacial en un asteroide. Bueno, pues los chinos están camino a eso. Acaban de desarrollar un robot que tiene 6 patas basado en la misma forma en que los insectos se agarran, ¿bien? Para poder fijarse a la superficie de un asteroide. Recuerden que los asteroides casi no tienen gravedad. Entonces, dicho sea paso, no lo mencioné, en las lunas de Marte son tan pequeñas que un hombre o una mujer parado en la superficie, si salta con sus pies, puede ponerse en órbita. Bien, en un asteroide sería más o menos lo mismo o todavía peor. Bien, más pequeño, menos gravedad, más fácil ponerse en órbita, más fácil escapar de la superficie del asteroide. Entonces, se requieren unos mecanismos especiales para poder agarrarse del asteroide, bien, y no salir disparado hacia el espacio. Entonces, los chinos ahora dicen que han diseñado este robot para trabajar en microgravedad, bien, y comenzar a hacer las pruebas
para minería espacial. No dicen aquí de cuándo lo van a lanzar, ni de qué objetivo tienen, ni qué asteroide quieren visitar. Las pruebas las están haciendo aquí, pero dicen que este robot también podría ser usado en la Luna. Los chinos no se están chupando el dedo. Bien, están puestos para la cosa. Bueno, para aquellos que tienen drones, yo tengo uno. He tenido varios. Bien, en este momento tengo uno. Bien, los DJI, los famosos drones chinos. Bueno, Estados Unidos, una compañía que se llama Helios, con H, Helios, como helio, como el gas helio, bien, pero Helios. Acaban de sacar el primer dron que está por debajo de los 250 gramos, bien, o sea que no necesitas licencia para poder volarlo, y tiene una cámara de 4K y todo eso, y es un sistema que puede incluso ser usado, dice que es lo suficientemente fuerte como para ser usado en objetivos industriales. Bien, entonces es legal, no requiere licencia, está por debajo de 250 gramos, se le puede cambiar fácilmente la batería, tiene cámara de 4K y tiene hasta inteligencia artificial. Un dron producido en los Estados Unidos. Una muy buena noticia. Ahora, es totalmente diferente al DJI. El DJI tiene 4 hélices. Este no. Este es un dron que tiene una estructura vertical y tiene 2 hélices que giran en sentido contrario. Eso es todo. Entonces, no he visto el precio. No dicen aquí cuál es el precio, pero sí va a ser interesante ver. Yo me imagino que debe costar, no sé, $700, $800, ¿no? Pero con el tiempo deben ir bajando de precio a medida que se vayan vendiendo mayor cantidad de unidades, ¿no? Pero les repito, para aquellos que estén interesados, el dron Helios, producido en Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, hay un estudio sobre tratando de averiguar cuándo surgió la capacidad para articular lenguaje en el ser humano. Entonces, con un estudio genético, este grupo de investigadores estiman que la capacidad para el lenguaje emergió en el ser humano alrededor de 135,000 años atrás. Bien, o sea, estamos hablando de los antecesores, ¿no? Pero dicen que como mínimo ya hace 100,000 años debiéramos haber tenido capacidad para comunicarnos mediante el lenguaje hablado. Bien, entonces este tipo de estudio que dicho sea de paso, o sea, esto no está basado en fósiles propiamente hablando, ¿no? Ellos están estudiando más bien, o sea, en la forma de la laringe y eso, sino que están estudiando la parte genética, ¿no? Entonces tiene sus cosas, pero ellos plantean que en el momento en que se separaron, que se comenzaron a separar en diferentes grupos los antecesores, ¿bien?, del ser humano, pues es el momento en que ya debió haber existido un lenguaje, ¿sí? Y luego se comenzaron a crear diferentes lenguas. Y bueno, ya conocen esa historia que estoy seguro en la que están pensando mucho, ¿no? Pero bueno, la cifra que están dando es 135,000 años atrás para los inicios del lenguaje en el ser humano. Bueno, recuerdan que ya lo mencioné, el asteroide que podía golpear la Tierra en el 2032, el 22 de diciembre del 2032, ¿verdad? Bueno, y que ya sabemos que no debe golpearnos. Ahora, un grupo de astrónomos y científicos propone una misión para visitarlo y estudiarlo en el año 2028. ¿Sí? Entonces, porque recuerden, ese asteroide se acerca a la Tierra cada 4 años aproximadamente, cada 3, 4 años. ¿Bien? Entonces, en el 2028 se va a acercar a nosotros nuevamente y va a ser una buena oportunidad para estudiarlo. ¿Bien? Y por supuesto, lo que quieren averiguar es cuál es su estructura, o sea, recuerden que un asteroide puede ser sólido, o sea, realmente sólido, puede ser una roca o puede ser metálico, ¿bien?, de hierro y níquel, o puede ser un montón de escombros, o sea, un montón de rocas y polvo unidos por la gravedad. Bien, y en dependencia de si es sólido o un montón de escombros, pues así será como nosotros debemos analizar la posibilidad de desviarlo o destruirlo, cuáles son las opciones que tenemos para reducir las posibilidades de impacto con la Tierra en caso de que venga hacia nosotros. Entonces, esta misión que yo no sé si se va a llevar a cabo, o sea, recuerden que crear una misión desde cero generalmente toma varios años, ¿sí?
pero de aquí al 2028 hay solamente 3 años. Así que no sé qué estarán proponiendo ellos, qué estarán pensando, ¿no? Están proponiendo, dicen que tienen la idea de la órbita, de cómo analizar, medir, cómo hacer, crear la fecha para el lanzamiento, ¿bien? Determinar la fecha para el lanzamiento y seguir la órbita. Pero no sé qué tipo de nave pudieran crear, porque realmente tienen muy poco tiempo para la misión, ¿no? Pero bueno, es una misión que va a una cercanía relativa, ¿no? Que lo que puede tomar, no sé, 2 o 3 meses en llegar. Así que hay por lo menos 2 años para preparar el satélite y lanzarlo. Bien, para Arauz, bienvenido. Bueno, las magnolias, ¿bien? Sobre todo para las mujeres, las magnolias. Yo no lo sabía, pero las magnolias no son polinizadas por abejas ni por mariposas. Las magnolias son polinizadas por escarabajos. ¿Y saben por qué? Porque cuando las magnolias surgieron, todavía no habían abejas ni mariposas. O sea, las magnolias, aquí están diciendo que las magnolias surgieron hace más de 100 millones de años. O sea, cuando los dinosaurios todavía estaban sobre la faz de la Tierra. Estaban en su apogeo. ¿Bien? Entonces, en esa época no había abejas, no había mariposas. Lo que habían eran escarabajos. Y entonces, aquí explican que las magnolias han tenido que ir desarrollando flores que sean lo suficientemente resistentes y, dicho sea de paso, no generan néctar. Bien, lo que generan es una gran cantidad de polen para asegurar que el escarabajo se lleve bastante polen y pueda polinizar a su vecina. Bien. Entonces lo que dicen es que ellas, como no tienen néctar, no les hace falta porque el escarabajo en primer lugar no vuela, en segundo no es atraído por el néctar. Bien. Entonces estas magnolias lo que generan es un olor parecido a una fruta podrida o fermentada, y es lo que le llama la atención a los escarabajos y es lo que hace que ellos se suban arriba de la flor y entonces se van todos llenos de polen. Magnolias también, se llaman magnolias, tanto en español como en inglés. Yo busqué la traducción Mecho y son magnolias también. Entonces, son flores extremadamente fuertes y que se basan, o sea, todavía 100 millones de años después, sigue siendo polinizada por los mismos escarabajos. ¿Bien? O sea, no han cambiado su estrategia, no les ha sido necesario cambiar su estrategia y siguen allí como si nada. ¿Bien? Increíble. Bien, o sea, hay cosas en la evolución que son sumamente interesantes. Bien, una noticia que tiene que ver con medicina, ¿sí? Que lamentablemente tiene que ver, porque aquí lo dicen, están hablando del herpes simplex, el virus 1 del herpes simplex, ¿bien? HSV1, ¿bien? Entonces, este herpes, sí, búscala, Mecho, después si me lo recuerdas te mando el artículo. Bueno, este virus, el herpes simplex, ¿bien? Es algo que tiene, según dicen aquí, alrededor de 2/3 de la humanidad está infectado con este virus, el herpes simplex, ¿bien? Y entonces, en experimentos con animales, dicen que han mostrado que este virus del herpes simplex puede entrar por la nariz, bien, por la parte nasal, y de allí ir directamente al cerebro, donde puede generar problemas neurológicos persistentes, incluyendo ansiedad y problemas cognitivos. O sea, el virus del herpes simplex puede dañar el cerebro, nos puede generar disfunciones neurológicas, como dicen aquí, persistentes, incluyendo ansiedad y problemas cognitivos. Y entonces dices que los investigadores han identificado, porque dicho sea de paso, no hay medicinas para este virus, ¿bien? Que es bastante molesto. Este virus, han identificado la heparanasa, una enzima celular, heparanasa con H, ¿bien? Que dicen que es un factor crítico que le permite a este virus crear un daño severo neurológico.
Bien, un daño neurológico severo y que dura toda la vida. Bien, entonces ellos al identificar esta enzima, heparanasa se llama, bien, esta enzima, si se puede bloquear la acción de esta enzima, pudiera reducirse el daño neurológico causado por este virus. Este es un avance importante. Bien, esto pudiera llevar, o sea, imagínense, 2/3 de la humanidad están infectados por este virus. O sea, y parte, o sea, al inducir todos estos problemas en el comportamiento de las personas, desde problemas de ansiedad hasta problemas cognitivos, este virus puede ser causante de una parte de los problemas que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? De los problemas graves que tenemos en la sociedad. Porque tú no sabes si un asesino o una persona que tiende a ser, no sé, lo que sea, que sea negativo, que tenga un comportamiento negativo en la sociedad, quizás esté influido porque haya sido infectado por el herpes virus simples. ¿Sí? Entonces, este pudiera ser algo importante en el futuro de la humanidad. Bien. Bueno, esta es una historia que les traigo porque realmente, y aquel que quiera leerlo, bien, este está publicado en el Times de Seattle, ¿ok? Para decirlo que se entienda. Bien, una persona que estaba muerta en el Social Security. Oficialmente se declaró muerta en el Social Security. Y esto tiene relación con lo que está haciendo nuestro amigo Elon Musk y DOGE, esa nueva agencia gubernamental. Bien, bueno, este señor tiene 82 años. Bien, está vivo. Y la cuestión es que el banco, la esposa recibió una carta del banco, bien, que entonces decía, y dice el nombre de la persona y todo. El banco dice en esta carta, textualmente, hemos recibido la notificación del fallecimiento de Leonardo Johnson. Bien, le ofrecemos nuestras condolencias. ¿Sí? Dicen que inicialmente la esposa pensó que era un scam, pero después la carta seguía. Sabemos que es un tiempo difícil y estamos aquí para ayudar, ya que hemos recibido la solicitud por parte de la Administración del Seguro Social de retornar los beneficios pagados a Leonardo Johnson después de haber muerto. Y el hombre no estaba muerto. ¿Qué pasó? Que le retiraron del banco automáticamente, sin requerir autorización, $5,200 que tenía en su cuenta en el banco. ¿Por qué? Porque en el Social Security salió que el hombre estaba muerto. ¿Recuerdan aquella historia de que había no sé cuántos miles de personas que tenían 150 años y que estaban recibiendo dinero? Bien, eso ya lo explicamos en otro programa, que es un problema de cómo trabajan las computadoras, que son antiquísimas, las computadoras de Social Security, que trabajan en un lenguaje que, si mal no recuerdo, era el COBOL, un lenguaje antiquísimo y que tenía toda una serie de problemas y que habían tenido que ir navegando. Y bueno, personas que no tienen, o sea, aparecen como 150 años por un problema con la fecha de nacimiento, bien, pero en realidad no tienen 150 años. Tienen, como este señor, 82 y están vivos. Y están recibiendo el dinero porque están vivos. ¿Bien? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el hombre, por supuesto, ya saben, ¿no? Se ha pasado meses. No solo le quitaron el dinero, sino que no le han estado pagando. Se ha pasado meses luchando con el Social Security para entonces recuperar su dinero. Y todavía no le están pagando. O sea, ya el banco le devolvió los $5,200, pero todavía no le están pagando. ¿Sí? Entonces, su pago mensual del Social Security. Lo que me llama la atención es que alguien supuestamente tan inteligente como Elon Musk o los muchachitos, que no son muchachitos, que trabajan con él, que algunos de ellos se dice que son genios, ¿bien? ¿Cómo es que no se han dado cuenta que están afectando a personas reales en la vida real? ¿Bien? Este problema de las computadoras, que dicho sea de paso, aquí traigo algo sobre ese tema también. Este problema de los sistemas informáticos, cuando son operados por personas que no tienen la menor idea de cómo funcionan, terminan en caos. Por eso, y ustedes que no estén acostumbrados a trabajar con sitios web y esas cosas, pero cuando usted contrata o le paga a alguien
para que le haga un sitio web, o como sucedió en un grupo en el que yo estaba incluido, que teníamos un sitio web y el webmaster se murió de un día para otro. Le dio un ataque al corazón y se murió el hombre. Entonces tuvimos que salir a buscar a otro webmaster para que operara, para que programara y mantuviera al sitio web. Cuando llegó el nuevo, él no siguió con el sitio web que estaba funcionando. Él lo borró todo y comenzó de cero. Entonces, cuesta más, pero nadie te trabaja sobre lo que ha hecho otra persona, porque cada programador tiene su forma de hacer las cosas. ¿Bien? Entonces, este es un problema complicado que muchas personas no entienden porque normalmente no están metidos en este mundo. Pero para personas que sí tienen experiencia en esto, bien, debieran saber que meterse a tocar en sistemas de computadoras complicados va a tener efectos reales en personas que están vivas. ¿Bien? Bueno, me imagino que todos vieron el incendio, nada más lo voy a mencionar porque ha habido varios problemas con aviones desde inicios de este año. Bueno, en Denver, esta semana hubo el problema del avión que se le incendió después de aterrizar. Por suerte fue después de aterrizar. Un avión de American que se le incendió uno de los motores y todas las personas que iban a bordo tuvieron que salir al ala contraria del avión. Bien, no sé, eso debe haber sido una de las vistas más raras que pueden haber tenido en su vida, ¿no? Las personas que estaban viendo todo el, como decimos los cubanos, todo el play que estaba ocurriendo en ese aeropuerto. Bien, Estados Unidos, bueno, como todos sabemos, hay problemas con los huevos, ¿verdad? Hay esta fiebre aviaria y entonces hemos tenido que sacrificar montones de pájaros, de pollos, ¿verdad? Que producían huevos. Entonces, hay problemas con el suministro de huevos. Bueno, Estados Unidos ahora está hablando con varios países de Europa, ¿bien? Para comenzar a importar huevos para acá. No dudo que ya lo estén haciendo. ¿Sí? Dice Zoraida que se está interrumpiendo la transmisión. Espero que no. Después me dicen si la están viendo bien. Pero vamos a tener que comenzar a importar huevos porque los precios siguen subiendo. Y hay todo tipo de videos por ahí de personas que en los supermercados tuve la sección de los huevos, está vacía. ¿Sí? Yo hace rato, dicho sea de paso, esta semana pude comprar un cartón de huevos, pero realmente sí, hay falta de huevos en muchos lados. Bien. Retocando el tema, que por supuesto hay que volver a tocar de Elon Musk con los Tesla. Elon Musk, no. Tesla, la compañía, envió una carta al gobierno, a la administración actual, sin firma, pidiendo que tuvieran en cuenta que las tarifas les iban a afectar a Tesla. O sea, esa carta, búsquenla, porque está allí. O sea, es muy curioso. Es una carta sin firma. ¿Bien? Y el tema de la carta lo traigo no por lo que dice la carta, porque todo el mundo sabe que las tarifas, bueno, la tarifa con metales y esas cosas van a afectar a los productores de automóviles. Pero lo curioso es que la carta no tiene firma. O sea, ¿cómo es que una carta de una compañía dirigida a su gobierno no está firmada por nadie? Si el CEO de esa compañía es de Tesla, es Elon Musk, ¿cómo no va a estar firmada por él? ¿Y cómo no va a estar firmada por todas las personas que tienen los inversores, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? El board, ¿bien? De Tesla. Nadie ha firmado esa carta. O sea, ¿qué sentido tiene enviar una carta sin una firma? No tiene validez ninguna. Entonces, esa carta salió en la prensa y realmente está súper interesante el caso, ¿no? Súper interesante. Bueno, dentro de las noticias, traigo aquí dentro de lo que encuentro con el tema de los parques nacionales. ¿Bien? Hablan aquí sobre este tema de que a veces te encuentras una tortuga cruzando la calle, ¿bien? La autopista o algo, y las personas se bajan, a veces se la llevan para su casa, ¿bien? Unas veces lo ponen al borde de la carretera en un lugar donde no lo vayan a arrollar, pero hay personas que piensan que las tortugas están perdidas y en realidad aclaran aquí, y este es de Maine, los amigos de los animales de Maine, dicen que las tortugas tienden a vivir en un área de no más de 1 milla cuadrada. Bien,
Si tú la remueves de esa área y la pones en otro lugar, dicen que van a pasarse el resto de lo poco que le quede de sus vidas estresadas, caminando, tratando de regresar al lugar donde ellas estaban originalmente. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan ellos? Incluso, sobre todo, porque los niños tienden, todos fuimos niños, ¿verdad?, a agarrar el animal y querer llevárselo para su casa. Bien, dicen que es muy importante no remover, no quitar, no sacar a las tortugas del lugar donde tú la encontraste. Bien, si ves que está dañada y tienes que llevarla a un veterinario, tienes que anotar con cuidado el lugar donde fue recogida para que una vez que sea curada, tienen que volver a soltarla en el mismo lugar donde ella vivía. Bien, yo no sabía esto, pero nunca está de más tenerlo en cuenta. ¿Bien? Recuerden que en nuestros teléfonos podemos encontrar la posición con GPS y ubicar un lugar exacto. Bien, podemos marcarlo. Bien, esto nunca está de más saberlo. Bien, aquí hay un estudio sobre la contaminación con ozono a nivel troposférico. Vamos a explicar esto. Bien, porque normalmente pensamos que el ozono es bueno para la vida. ¿Recuerdan la famosa capa de ozono? Claro, la capa de ozono es importante para la vida en la Tierra, ¿verdad? Nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Pero el ozono, ese que estamos hablando de la capa de ozono, está en la estratosfera, bien alto. Entonces, la capa de aire de la atmósfera que está más cerca aquí a la superficie terrestre es la troposfera. Entonces, el ozono, cuando está aquí abajo, se le llama ozono troposférico. Y ese ozono troposférico no es bueno para la vida. Por el contrario, es venenoso. Bien, o sea, el ozono, recuerden que la fórmula química del ozono, o sea, por ejemplo, el oxígeno es O2, el ozono es O3. Y el problema con el ozono es que tiende a reaccionar con cualquier cosa. ¿Bien? O sea, el de los tres, el O3, siempre hay un O solo que tiende a irse solo y eso se transforma en algo sumamente oxidante y tiende a reaccionar con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el ozono es venenoso. Por eso se usa, por ejemplo, en las plantas potabilizadoras de agua, ¿bien? Para matar microorganismos y patógenos. ¿Bien? Bueno, aquí hay un estudio en Los Ángeles. Dicen que la cantidad de ozono troposférico generado por la cocina, por cocinar solamente, es la misma que se genera por el tráfico dentro de la ciudad. Y Los Ángeles tiene automóviles y tiene tráfico que es una barbaridad. Bien, y lo que están diciendo estos investigadores, que dicho sea de paso, son de la NOAA, bien, recuerdan la NOAA, la agencia a la cual le sacaron un montón de trabajadores, que dicho sea de paso, ahora creo que se lo van a poner para atrás. Bueno, dicen este informe de la NOAA que cuando se cocina, y estamos hablando de cocinar con gas, bien, se generan varios compuestos orgánicos volátiles, ¿bien? Que cuando se mezclan con otros compuestos en la atmósfera, generan ozono. Y esos compuestos extras son óxidos nitrosos, ¿ok? Que vienen también de la combustión de los automóviles, dentro de los motores de automóviles. ¿Bien? Y entonces lo que están diciendo es que han identificado que la mitad del ozono troposférico cae en la ciudad de Los Ángeles, que dicho sea de paso, eso también ocurre acá también, en todos lados, ¿no? Pero bueno, la ciudad de Los Ángeles tiene mucho mayor nivel, mucha mayor cantidad, mucha mayor concentración de población comparado, por ejemplo, con Miami. Bien, pero lo que están diciendo es que el ozono troposférico dentro de una ciudad como Los Ángeles, la mitad de él se produce en las cocinas, en lo que cocinamos. Bien, las cocinas de gas. Bien, para que sepan que no solamente producen gases que nos afectan como el CO2, ¿no? O que nos pueden envenenar como el monóxido de carbono. Bueno, un estudio, y lo voy a mencionar brevemente, sobre la memoria humana. ¿Bien? Dicen ellos que han identificado la diferencia entre la forma en que trabaja la memoria humana y la memoria de otros animales. Dicen que un análisis anterior en la memoria de almacenamiento de datos, para decirlo de una forma, en ratones y en monos,
revelaron una correlación muy fuerte entre los objetos y los contextos en el cual estaban. ¿Bien? Por ejemplo, cuando una rata o un mono encontraban el mismo objeto en diferentes localizaciones, en diferentes lugares, bien, las neuronas de su cerebro grababan esa información de forma diferente. ¿Bien? O sea, eran el mismo objeto, pero al estar en diferentes lugares generaban dos récords, ¿cómo decir? Dos registros, que es la palabra exacta, en el cerebro. ¿Bien? Aquí han hecho pruebas por primera vez en el cerebro humano para identificar esto y dicen que las respuestas en el cerebro humano son diferentes. O sea, que nosotros reconocemos un mismo objeto, aunque esté en localizaciones, en lugares diferentes, tenemos el mismo registro para ese objeto. O sea, logramos identificar el objeto por sí, independiente de su localización. Entonces, esto dicen que nos permite a nosotros, le permite a nuestro cerebro hacer análisis más abstractos, y es probablemente una de las cosas de las que nos permite desarrollar tecnología o analizar estudios científicos, realizar estudios científicos. ¿Bien? O sea, analizar de forma abstracta un objeto o la realidad, ¿sí? Independientemente del lugar en que se encuentra o de otras características que son independientes de él. ¿Sí? O sea, los animales, y esto quizás tengamos que tenerlo en cuenta cuando interactuamos con nuestras mascotas, con nuestros gaticos, nuestros perritos, ¿sí? Que ellos, cuando aprenden sobre un objeto, puede ser que también necesiten vincularlo con el lugar donde está ubicado cuando están aprendiendo. Si se lo cambias de lugar, ya puede ser que lo vean de otra forma. ¿Bien? Para el ser humano no es así. El objeto para nosotros no importa en el medio, en el lugar, en el tiempo que esté situado, va a seguir siendo el mismo objeto, y esto nos permite tener un pensamiento más abstracto. Ahora, vamos a las noticias finales, y aquí vamos con la primera, que es una de las más impactantes. Cuando yo leí esta noticia, a mí se me erizan los pelos. Cuando yo leí esta noticia, yo tuve que salir a buscar confirmación en otras publicaciones, porque no podía creerla. Bien, dice esta noticia: científicos atrapados en la Antártida piden por ayuda después que hubo un acto de violencia en su base. Vamos a traducir esto, porque estoy traduciéndolas directamente del inglés, ¿no? Pero esto en una base sudafricana en la Antártida. ¿Bien? O sea, las bases en la Antártida tienen un periodo donde pueden ser accesibles por barco, por avión, ¿bien? En el verano. Pero en el invierno, los científicos y el personal que trabaja allí o que está haciendo investigaciones o lo que sea el cocinero o lo que sea, tienen que estar dentro de esa base durante todo el invierno sin tener posibilidades de ser rescatados, de tener, bueno, quizás para un caso extremo, digamos, de un problema de un infarto, un problema que requiere una atención médica extrema, puede ser que se intente algo, pero realmente las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas en la Antártida en invierno son tan violentas que se prefiere no enviar ninguna expedición para nada. Bien, y entonces resulta que en esta estación sudafricana en la Antártida, de momento se enviaron un email, y aquí deja ver porque aquí tengo el artículo que lo explica mejor. Bien, enviaron un email a la capital de Sudáfrica, bien, a un periodista, pidiendo por ayuda porque había algún miembro de este grupo que estaba siendo acusado de asalto. O sea, la persona se había salido de sus cabales, bien, y entonces resulta, y esto yo no podía creerlo, porque normalmente las personas que van a estas misiones pasan por todo un análisis psicológico. Exactamente, Mecho, a eso voy. Bien, y este es un correo urgente que tuvieron que enviar, porque dicen que el hombre, porque particularmente era un hombre, lamentablemente era un hombre, como casi siempre es un hombre que se pone en estas condiciones, bien,
y espero que los hombres no me cojan odio por decir esto, pero es la verdad. Un equipo de 9 personas, uno de ellos se volvió mentalmente inestable, asaltó a una persona, se peleó con otra y dicen, según dicen, también asaltó sexualmente a una mujer. Esto en una base donde hay solamente 9 personas, están sellados allí, no pueden salir, nadie puede tener acceso, no pueden huir de esta persona. No sé cuáles serían las condiciones allí. No está claro porque no hay mucha información. ¿Bien? Pero lo que sí están diciendo es que pudiera ser que el test psicológico que se está aplicando a estas personas no sea suficiente para tener una idea de qué capacidad tiene para volverse loco o inestable en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo importante de este mensaje? Bien, y Mecho lo ha tocado aquí inmediatamente. Dice ella, casi como en el espacio, con la diferencia de la gravedad. Exactamente, Mecho. O sea, cuando se comiencen a generar las primeras misiones de larga duración al espacio profundo, estamos hablando minería en asteroides, bases en la Luna o viajes a Marte. Bien, se requieren personas con una gran estabilidad, con un gran entrenamiento, mucho más incluso que el que tienen los astronautas actualmente. O sea, los astronautas no solamente, y esto nos enlaza con la primera noticia que hablamos prácticamente, no tienen solamente un gran entrenamiento físico, no tienen un gran requerimiento para su capacidad física y para su condición física, sino también un entrenamiento y una gran estabilidad psicológica. Entonces, si tú introduces un personaje que, digamos, a los 3 o 4 meses se desestabilice, puede echar a perder toda la misión. Bien, entonces, este es un tema, fíjense, esto es algo que está ocurriendo en la Antártida, que dicho sea de paso, las condiciones en Marte son similares a las de la Antártida. O sea, la atmósfera no es adecuada para salir fuera de la base. O sea, tú tienes que estar encerrado en la base generalmente las 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, o sea, las condiciones van a ser sumamente exigentes. El estrés va a ser altísimo. Si no tienes personas que sean no solamente estables, sino que estén adecuadamente entrenadas para este tiempo y estas condiciones, bien, vas a tener un problema y vas a fracasar en la misión. Y vas a tener muertos o personas accidentadas o personas asaltadas o personas violadas, como puede haber ocurrido en esta ocasión. Bien, entonces, imagínense si esto está sucediendo en la Antártida, ¿qué posibilidades hay de que suceda en una misión de 2 años a Marte? Cuando en la Antártida nada más que te pasas 4 o 5 meses a lo sumo aislado. ¿Bien? Entonces, aquí al final, bueno, dicen que han logrado controlar a la persona, que la persona ha pedido disculpas, pero ya yo no confío. O sea, el ambiente que debe haber allí debe ser terrible, tanto psicológico como de cualquier tipo. O sea, están encerrados todos en un lugar pequeño, tú no puedes expulsar a esa persona, tú no puedes pedir que te lo saquen de allí, que lo evacúen, porque realmente es imposible, porque la meteorología no lo permite. Están aislados, esas 9 personas están condenados a estar unos con otros allí atrapados hasta que llegue el verano. Bien, bueno, un niño de 12 años, Jackson Oswald se llama, bien, acaba de lograr la fusión nuclear en el garaje de su casa. ¿Sí? Entonces, esta es una historia sumamente interesante. O sea, es un niño de 12 años, es el ser humano más joven y es un récord Guinness que ha logrado establecer fusión nuclear por sí mismo. ¿Sí? O sea, 12 años. Entonces, aquí, dicho sea de paso, la historia comienza con que el FBI se apareció tocando la puerta de su casa. Y entonces, imagínense la sorpresa de los padres, ¿no? Pero sí, el FBI les tocó la puerta y entonces no para llevarse preso a nadie ni para acusar a nadie. Lo único que hicieron fue conversar con los padres
y pedirles permiso para pasar al garaje y medir y revisar a ver si habían niveles de radiación en el garaje. Entraron, midieron, no había niveles de radiación, así que, bueno, conversaron y se fueron como si nada. Dejaron al niño hacer su proyecto. Al final el niño logró la fusión. Recuerden que la fusión es la unión de átomos, ¿bien? Que es lo contrario de lo que hacemos, que se llama fisión en las centrales nucleares con las cuales generamos energía eléctrica. ¿Bien? La cosa es que este niño vio la charla TED de Tyler Wilson, que es otro muchacho que tenía 14 años que logró la fusión nuclear. Cuando él lo vio cuando tenía 11 años y quiso hacerlo. Así que a lo largo de un año, en el garaje de su casa, consiguió las piezas, que dicho sea de paso, casi todas las compró en eBay, ¿eh? Y creó un reactor de fusión nuclear y al final lo logró. En cuestión de un año. Lo logró unos días antes de cumplir los 13 años. Entonces, ha pasado al récord Guinness como la persona más joven que ha logrado fusión nuclear. Ahora, aquí hay algunos puntos importantes y los voy a leer y los voy a mencionar brevemente para aquellos que tienen niños, que tienen jóvenes, adolescentes en su casa, ¿bien? O que tienen amistades. ¿Bien? Hay 4 puntos importantes que subrayan aquí. Primero, permite a tus hijos perseguir sus sueños. No los obligues a seguir los tuyos. Porque es cierto, ¿verdad, Mecho? Que hay muchos padres que tienden a obligar a sus hijos a hacer lo que ellos querían haber sido y no pudieron ser. O los obligan a ser médicos o abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos padres creyeron en el sueño del niño que tenía 11 años, bien, que dicho sea de paso, era un sueño bien extravagante, complicado y un poquito caro. Bien, pero bueno, decidieron ayudarlo, lo apoyaron. El segundo punto, bríndale, facilítale los recursos. Bien, por supuesto, si están a tu alcance. Bien, entonces, dicen que una de las cosas que había aquí es que los padres no tenían la menor idea de lo que el niño quería hacer, porque para hacer esto se requieren conocimientos de física. ¿Bien? Entonces, bueno, los padres le compraron libros, lo ayudaron a encontrar forums de discusión en línea para obtener los consejos e incluso consultaron con expertos. Los padres le buscaron expertos sobre el tema para que el niño pudiera hacer la pregunta. Y por supuesto también los padres, ¿no? Porque este es un tema complicado. Bien, entonces, ¿les llevó una inversión? Sí, pero dice que casi todo lo compraron en eBay. ¿Sí? Y importante, entender los riesgos. Bien, o sea, estos experimentos de fusión nuclear, recuerden que hubo un muchacho que sí hizo un reactor de fisión nuclear con uranio, ¿verdad? Y ese sí contaminó todo el garaje y aquello fue terrible, ¿no? Pero este tipo de experimentos para un niño siempre es riesgoso. Entonces, es importante que los padres estén cerca de él, ¿bien? Para asegurarse de que el niño no se va a hacer daño a él mismo ni le va a hacer daño a otras personas. ¿Bien? Entonces, y por supuesto no le va a prender candela a la casa, ¿bien? O no va a hacer una explosión y vaya a terminar volando medio barrio, ¿no? Pero la historia terminó bien. ¿Bien? Y lo más importante, el mensaje final es: confía en el potencial de tu niño. Si tu niño realmente quiere hacer algo y ves que tiene potencial para hacerlo, apóyalo. Bríndale los recursos, consíguelos, busca información, consigue la información, contáctalo con expertos y ayúdalo. Empújalo para que logre lo que quiere. Eso es la mejor vía para tener, primero, un niño feliz, un niño orgulloso de sí mismo, seguro de sí mismo y capaz en el futuro de hacer cosas que se plantee. Bien, bueno, vamos a la última noticia, que es la más interesante y la más impactante. Esto está publicado en el sitio web Physics World, o sea, el mundo físico. Dicen que, dicen, el comportamiento cuántico en las neuronas del cerebro humano luce teóricamente posible. Entonces, esto
a mí me eriza los pelos porque realmente he marcado tantas cosas aquí que vamos a ver cómo puedo leerse. Pero es un tema que ya hace un tiempo atrás hablamos algo al respecto en otro artículo, ¿sí? Pero parece que este estudio, este experimento, o este estudio, sí, es como se llama correctamente, un estudio, ha ido mucho más allá de lo que se planteaba anteriormente, ¿sí? Este estudio prueba que existen fenómenos cuánticos en las neuronas, ¿bien? Y esto pudiera mostrarnos una vista nueva o fresca, para decirlo de una forma, de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Bien? Entonces, este estudio, este proyecto fue descrito en la revista Biotecnología Estructural y Computacional. Entonces, son físicos los que están metidos aquí, ¿bien? De la universidad, son físicos de la India, de la Universidad de Londres y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, son un montón de gente los que se han conectado en esto, ¿bien? Y entonces han probado que las ecuaciones que describen con la física clásica en el funcionamiento del cerebro también equivalen matemáticamente a ecuaciones que describen la mecánica cuántica. Lo que están diciendo, para decirlo de una forma bien redonda y entendible, ¿sí?, es que parte del funcionamiento de las neuronas puede ser explicado con ecuaciones de la mecánica cuántica. Entonces, yo sé que para la mayoría de las personas, esto es algo que no es fácil de entender, ¿bien? Pero las ecuaciones de mecánica cuántica se refieren a partículas elementales, no a células como las neuronas, ¿bien? Entonces, lo que están diciendo es que aquí han logrado derivar la ecuación de Schrödinger, que tiene que ver con mecánica cuántica, ¿bien? Pero han creado una versión de esta ecuación específicamente para el funcionamiento de las neuronas. Entonces, esto es extremadamente raro, o sea, es una idea extremadamente rara, porque normalmente la mecánica cuántica se aplica, como les dije, solamente a partículas a nivel elemental. Estamos hablando electrones, protones, neutrinos y cosas por el estilo, ¿bien? Pero aquí estamos hablando de la aplicación de ecuaciones de mecánica cuántica al macromundo. Y no al macromundo cualquiera, sino específicamente a las neuronas de nuestro cerebro. Y entonces, bueno, aquí menciona una serie de cosas, cómo funcionan las neuronas, ¿bien? Y eso. Pero lo importante aquí, que hay una conexión entre el mundo cuántico, entre las ecuaciones del mundo cuántico y las ecuaciones que pudieran controlar el funcionamiento de nuestras neuronas. Entonces, ellos analizan el ruido, lo que llaman el ruido neuronal, porque las neuronas en realidad funcionan variando los potenciales, ¿sí?, de las membranas que las cubren, de las membranas que las forman. Pero hay un punto en el cual la señal no pasa de neurona a neurona, sino que se queda fluctuando ese potencial sin generar una señal que pase hacia otra neurona. Entonces, ellos se han enfocado en eso que llaman ruido neuronal, ¿bien? Y entonces, analizando ese ruido y aplicando estas fórmulas que son derivados de fórmulas que trabajan, que funcionan para partículas elementales, lo han logrado vincular con el funcionamiento de las neuronas. Entonces, es un resultado extremadamente raro, ¿sí? Yo recuerdo que hace unos meses atrás hablamos de una noticia similar donde se trataba de inducir o de explicar o de conectar también el funcionamiento de las partículas cuánticas con respecto al funcionamiento del cerebro, vincularlo, ¿bien? Tratar de hallar una vía donde hubiera algo común, donde la existencia de la inteligencia, el funcionamiento del cerebro como tal para generar la conciencia, ¿bien?, viniera no solamente del nivel celular, sino también del nivel cuántico, ¿sí? Entonces, eso, incluyendo, dicho sea de paso, el entrelazamiento cuántico famoso, que aquí ellos lo mencionan casi al final, casi lo olvidaba.
Bien, a ver dónde está, porque realmente es increíble. Midiendo los niveles de energía en las neuronas predecidas por este estudio, se puede confirmar la existencia de una constante neuronal conjuntamente con efectos cuánticos, incluyendo el entrelazamiento cuántico. Y esto representa un gran paso adelante en nuestro entendimiento de la función del cerebro. Bien, yo sé que esto es extremadamente difícil de entender. O sea, al final, quizás, como dice un amigo que no está aquí hoy, el amigo de Pozo, está tratando de ver, porque las famosas funciones de onda que están a nivel de partículas elementales, quizás tengan que ver con el funcionamiento o la transmisión de información en el cerebro. Entonces, esto es un tema complicado, es un tema profundo, es un tema que está para, ya saben, las mentes más superiores, pero esto pudiera quizás indicarnos que el funcionamiento del cerebro, que todavía no lo entendemos bien, no está solamente delimitado por la transmisión de información dentro de las neuronas, sino que hay un nivel más bajo donde también se vincula el almacenamiento y el procesamiento de la información en el cerebro, que al final es lo que nos lleva al surgimiento de la conciencia, ¿no? Y la capacidad de retener información y de analizarla y de ser creativos como somos nosotros cuando es necesario. Entonces, esto pudiera ser un avance importantísimo. Bien, pudiera ser un cambio de punto de vista a la hora de analizar el funcionamiento del cerebro humano. Por supuesto, si se aplica al cerebro humano, puede ser que se aplique también al cerebro de otros animales, ¿no? Porque la mecánica cuántica está funcionando en todas partes. ¿Sí? Entonces, este puede ser un inicio, un cambio radical en la forma de ver el funcionamiento del cerebro. Recuerden que estamos analizando también o creando estos mini cerebros, ¿bien? Que los estamos usando para llevar a cabo cálculos de computadora. Bueno, pues habría que cambiar unas cuantas cosas. ¿Bien? Habría que incluir estos efectos cuánticos en el cerebro, en estos mini cerebros. Nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que le hayan interesado las noticias que hemos dado hoy. Hay algunas un poco difíciles, un poco fuertes para entender, pero que son parte importante del avance de la humanidad en el entendimiento de cómo funciona, en este caso el cerebro, pero también el macromundo y el micromundo a nivel de universo. Gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes. Gracias por los corazoncitos. Gracias por compartir este espacio de tiempo conmigo, tratando de entender estas noticias, a veces muy buenas, interesantes o extremadamente complejas y difíciles de entender. Como siempre les digo, recuerden que estas charlas, se quedan grabadas aquí en Facebook ahora durante 30 días. Después Facebook las borra. Se quedan también, están permanentemente en Spotify en forma de podcast. Están en mi canal personal de YouTube, bien, Astro Heredero. Bien, ahí están en forma de podcast. Y también están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. Radio Ciencia 21, la buscan en Google y ahí están las 24 horas del día transmitiéndose estos programas y también los que lanzamos los domingos sobre la emergencia climática. Gracias a todos por estar por acá. Si pueden, por favor, lo único que les pido es compartir. Como dice Mecho, por favor, compartan. Muchas gracias, Mecho. Y como siempre les digo, nos vemos el domingo, que hay temas calientes nuevamente, lamentablemente para el domingo que viene, con respecto al tema del cambio climático o el calentamiento global, como quieran llamarle. Buenas noches a todos, que descansen. Feliz fin de semana, que viene frío para las zonas centrales y superiores de aquí de los Estados Unidos, para la zona norte y central de todos los Estados Unidos, así que quizás tengamos un poco de frío nuevamente aquí abajo, más adelante. Prepárense, saquen los abrigos y un poquitico de café caliente o té caliente, que siempre viene bien. Buenas noches, que descansen y chao.